vamos a hacer el último tema que me toca, que se refiere a transporte de lípidos. Un segundito. Que tiene implicaciones clínicas, principalmente en el campo del desarrollo de la aterosclerosis, problemas de insuficiencia hepática por exceso de grasa y infarto de miocardio. Entonces vamos a empezar. ¿Estamos viendo las imágenes? Por favor, alguien me dice. Sí, doctor. Ok, gracias. Transporte y almacenamiento de lípidos es el tema de hoy. Deben ustedes saber que la estructura de los lípidos tiene siempre uno o más ácidos grasos, que son estos ácidos grasos los que le dan al lípido, sea cualquiera el tipo de lípido, las principales características bioquímicas, que les recuerdo que son principalmente la característica de que la cadena hidrocarbonada de estos lípidos es hidrófoba, no se lleva bien con las sustancias relacionadas al agua, que son polares, o las sustancias iónicas, y que sí tiene un extremo, que es el grupo ácido carboxílico, que sí puede llevarse bien con las sustancias polares, con las sustancias iónicas y con la misma agua. Recuerdo también a ustedes que las funciones de los lípidos son varias. Una de ellas es formar membranas, sean estas membranas citosólicas o las membranas del interior de la célula. Además de la formación de membranas, los lípidos son una forma importante de almacenamiento de energía. Especialmente los triglicéridos. Y acilgliceroles. Adicionalmente, en menor medida, los lípidos, cuando se asocian con hidratos de carbono y forman glucolípidos, estos tienen un rol en la señalización, en marcar a las membranas, a las células para diversas funciones. Y también tiene la importancia el hecho de que los lípidos, a través de la digestión, de los procesos digestivos a nivel del intestino, permiten el transporte y absorción de vitaminas. No cualquier vitamina, sino las vitaminas A, E y K. Por lo que hace un momento he mencionado, los lípidos, debido a su característica hidrófoba, no pueden transportarse libres desde el sistema porta y a través de todo el sistema circulatorio, porque no se llevan bien con el agua del plasma. Por lo tanto, los lípidos deben transportarse de un lado a otro de nuestro organismo a través de su unión con proteínas que tienen carácter anfipático. Entonces, se hace el transporte de los lípidos a través de lipoproteínas. Estas proteínas se organizan son de varios tipos, se organizan de tal manera que engloban a los lípidos en el centro de una especie de glóbulo proteico, con el cual tiene un centro que es lipofílico y una parte externa del glóbulo proteico que es hidrofílico.
entonces las lipoproteínas pueden llevar los lípidos a los diversos tejidos en todo el organismo. Este fenómeno ocurre todo el tiempo porque los tejidos necesitan fosfolípidos, necesitan triglicéridos y colesterol adicionalmente para cumplir sus funciones. Los fosfolípidos principalmente para la formación de membranas, los triacilgliceroles como una reserva para cada una de las millones de células y el colesterol para también intervenir en la formación de membranas y como precursor de varias sustancias. Aquí tenemos entonces dos imágenes de cómo se organizan las proteínas para englobar al centro su cargamento de lípidos, triglicéridos y colesterol principalmente. En la imagen de la derecha está más claro. Tenemos acá entonces los diversos tipos de proteínas que tienen nombres como la ApoAB, la ApoA1, la APO4. Esta es la forma como se ha clasificado a estas proteínas que por la parte externa, como les dije hace un momento, tienen una buena relación con el agua para poder ser transportado el contenido a través de la sangre, y tienen también en la parte más externa ya el cargamento principalmente de fosfolípidos, que tienen la característica de ser anfipáticos, o sea que se llevan bien, una parte se lleva bien con el agua polar y otra parte con las sustancias apolares. Un segundito, por favor. Entonces estamos indicando de que por fuera están las proteínas, por dentro la parte que se lleva bien con las grasas, pero también los fosfolípidos que son anfipáticos. Y al centro están los triglicéridos y el colesterol, que tienen una característica de ser exclusivamente lipofílicos. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad. Vamos a recordar nosotros de que tenemos en la experiencia diaria de que si uno deja caer una gota de grasa, de aceite en un vaso de agua, esta gota va a flotar porque tiene menos densidad que el agua. Entonces, y por supuesto, entonces vamos a indicar que las grasas tienen una densidad menor que las proteínas. Las proteínas son más pesadas, vamos a decir, por la misma cantidad de masa que las grasas. Entonces, previamente a mostrarles, vamos a explicar acá. Bien. Entonces, en el gráfico vamos a ver que tenemos 5 categorías de lipoproteínas. Visiblemente vemos acá un glóbulo grande que corresponde a los kilomicrones. Los kilomicrones son la forma como los componentes de los lípidos, triglicéridos, sustancias que acompañan a los fosfolípidos como el fosfato, el inositol, la colina, etcétera, van a ir a través del sistema portal y del sistema linfático hacia la sangre con un contenido muy grande de grasas, que quiere decir que tiene una muy baja densidad. Le sigue entonces ya como producto de del metabolismo hepático
las lipoproteínas de muy baja densidad. Aquí dice en inglés, very low density lipoprotein. Lipoproteína de muy baja densidad, que contiene, en azul acá podemos ver la representación de una proteína y el resto son lípidos y colesterol. Las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, las lipoproteínas de densidad baja, low density lipoprotein, una mayor cantidad de grasas respecto a las proteínas, y finalmente las high density lipoproteínas o lipoproteínas de alta densidad. Estas son consideradas, estas tres de acá, LDL, IDL y LDL, las proteínas malas, porque si abundan en una persona que tiene una vida sedentaria, una alimentación excesiva en hidratos de carbono y de grasas, si estas abundan en proporción a estas, las HDLs, entonces son factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis. En la convención de los laboratoristas hablan del colesterol malo, les llaman a estas de acá, y estas el colesterol bueno, aunque ahora sabemos claramente de que estas son proteínas asociadas a lípidos y colesterol. Entonces ellos generalizan hablando de colesterol bueno y colesterol malo y colesterol bueno. Para que se acuerden, low density lipoprotein acumulan lípidos y colesterol en el endotelio vascular. ¿Y qué hacen? ¿Por qué son buenas las lipoproteínas de alta densidad, high density lipoproteínas? Porque como tienen una baja densidad, tendrán capacidad para retirar de los tejidos el exceso de fosfolípidos, de triglicéridos y de colesterol. Por eso es que se considera que cuando aumenta la proporción de HDL versus estas de acá, versus LDL en general en el laboratorio, es un factor de buen pronóstico para los pacientes en general. Vemos acá este cuadro que es más explícito, la composición de las lipoproteínas, como vemos aquí arriba los kilomicrones, las de muy baja densidad, las de densidad intermedia, las de baja densidad y las de alta densidad. La proporción de proteínas veremos en los extremos. Los kilomicrones tiene entre 1 y 2%, los triacilgliceroles 88% y el colesterol 4%. Nos vamos hasta LDL, que es lo más destacado en la clínica. Proteínas 21%. Compararemos con las HDLs, proteínas 33%. Triacilgliceroles, las LDL 13% y las HDL 16%. Y colesterol 58% en las LDLs y 40%. Entonces hay una diferencia entre estas y estas. ¿Cómo se digieren los lípidos? Respuesta fácil. En el intestino delgado, mediante una familia de lipasas. Lipasas son enzimas de diverso tipo para cada uno de los diversos tipos de fosfolípidos. Fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina, los triglicéridos y el colesterol mismo. La absorción se hace en el intestino, ya lo hemos mencionado, y el rol del hígado es el de procesar toda esa cantidad de lípidos y de colesterol para ir fabricando las diversas lipoproteínas que hemos visto hasta hace un momento, para que del hígado pueda ir a través del corazón derecho, a través de la vena hepática, de la vena cava, del corazón derecho y luego del corazón izquierdo, al resto del organismo,
para alimentar, fundamentalmente, no es que sea esto malo, para alimentar a todos los tejidos de fosfolípidos, colesterol, triglicéridos. Ese es el rol entonces del hígado, el procesar los lípidos para formar sustancias que puedan ser utilizadas posteriormente. El exceso de grasas por una inadecuada utilización o por un exceso de producción de lípidos tiene connotaciones clínicas muy importantes, porque interfiere en el metabolismo hepático de una forma más o menos grave dependiendo de la cantidad de grasa que se haya acumulado, pero también porque es el inicio de un problema que es muy grave, que es la cirrosis hepática. Entonces, la definición es simplemente la acumulación de lípidos a nivel hepático, excesiva. Las causas generales es lo que acabo de indicarles: un exceso de producción o una disminución de su utilización. Los lípidos predominantes en la esteatosis hepática son los diacilgliceroles. Y las causas del hígado graso son dos: el hígado graso no alcohólico, que es el más común, y el hígado graso proveniente del metabolismo del alcohol. Veremos inicialmente, un segundito, en el primer caso, antes de pasar al alcohólico, vamos a indicar que tiene que ver con el sedentarismo, con la dieta abundante en hidratos de carbono y en grasas, por supuesto. Ocasionalmente, en algunas personas influyen factores genéticos. Los hacen propensos a la acumulación de grasa. La diabetes de tipo 2 también es otro factor condicionante o predisponente para el desarrollo. El síndrome metabólico entre otras cosas tiene que ver también con diabetes, con hipertensión, con disminución de las lipoproteínas HDL. Recuerden que estas son las de alta densidad, con predominio de proteínas y que tienen la característica de poder limpiar el endotelio vascular cuando hay acumulación excesiva. Okay. Y el hígado graso alcohólico. El consumo excesivo de alcohol por décadas, por muchos años, va a condicionar la producción excesiva de lípidos. Por la siguiente razón. Recuerden ustedes, esta es la fórmula del metabolismo del etanol. El etanol es un alcohol que tiene dos carbonos, CH3, CH2, OH, el grupo alcohólico. Este es fundamentalmente metabolizado mediante
la alcohol deshidrogenasa. A nivel hepático es el principal sitio donde se metaboliza. La alcohol deshidrogenasa va a convertir al etanol en acetaldehído, CH3COHO, con la utilización de un NAD oxidado y la producción de un NAD reducido. En un segundo paso, el acetaldehído se va a convertir mediante el aldehído deshidrogenasa en acetato, con la producción de un segundo NAD reducido. Y el acetato se va a convertir en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A se dirige cuando hay un exceso de energía, ya sea producto del consumo del etanol o de los alimentos de la persona, se va a dirigir al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, mediante un paso intermedio, sale de la mitocondria y se dirige hacia la síntesis de ácidos grasos. Ok, entonces ahí está, que acabo de decirles. Para recordarles que a través de este metabolismo, el acetato, que es el producto final, se convertirá en acetilcoenzima A, y este es el principal insumo para la síntesis de ácidos grasos. De esta forma, entonces, los alcohólicos no solamente tienen un exceso de energía disponible por el consumo de etanol, sino que también la van acumulando en forma indebida en el hígado y, por supuesto, en el endotelio vascular. En el hígado graso alcohólico podemos observar lo que acabo de decirles. Ya no vamos a escribir lo mismo, ya está escrito, pero sí las complicaciones. Vemos acá el lobulillo hepático con en azul las ramas de la porta que provienen del intestino. Aquí a la derecha vemos la tríada portal, una rama de la porta, un conductillo biliar y en rojo la arteriola hepática. Entonces, ven cómo tanto la porta en azul como la arteriola hepática van a irrigar, lo que significa todos los hepatocitos dentro del lobulillo hepático, y van a permitir el retorno de toda esta sangre a través de la vena hepática, de la vena central del lobulillo, que luego va a ir a desembocar en la vena hepática, y la vena hepática en la vena cava inferior, para llegar al corazón derecho y de ahí seguir su transcurso. Cuando hay hígado graso, toda esta arquitectura preciosa que ustedes ven acá va alterándose y va a influir en la eliminación en algún grado, cuando se acerque a la cirrosis, en la eliminación de la sangre portal y arterial, lo que va a conducir a una hipertensión portal, y va a influir en la eliminación de la bilis por obstrucción de los conductillos biliares por donde se elimina este. Entonces aparece una serie de complicaciones en el hígado graso, que son principalmente disminución de los procesos metabólicos normales, alteración en el flujo sanguíneo, y en casos ya de cirrosis, como veremos en un momento, la alteración profunda de
todo lo que significa el metabolismo hepático. Recuerden ustedes que el hígado es el principal laboratorio de nuestro organismo. Ahí se sintetizan vitaminas, se sintetizan proteínas de diverso tipo y de diversa función, como por ejemplo la principal proteína del plasma, que es la albúmina. Entonces todo esto va a tener graves complicaciones y finalmente entrarán en una completa insuficiencia hepática con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, conocidas como encefalopatía hepática por exceso de amonio. La signosintomatología inicial es escasa. Tal vez sí se puede, cuando ya está grande el hígado por acúmulo de grasa, podría haber hepatomegalia, problemas de digestión. En casos graves, de cirrosis, vamos a tener una serie de alteraciones como hipertensión portal, encefalopatía hepática, por amonio. El amonio es NH4 positivo, es un ion. Entonces, al menos estas cosas son las que se destacan. Otra serie de signos y síntomas pueden haber dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, si tenemos ya hipertensión portal, vamos a poder observar posiblemente a nivel del estómago dilatación de las venas, en lo que se conoce como la cabeza de medusa, a nivel del esófago, varices esofágicas a nivel del recto, hemorroides por la hipertensión portal, por la dificultad que tiene la sangre de retornar normalmente por la vena central hacia la vena cava. Entonces buscan otros lechos por los cuales esta sangre arterial y portal debe ser evacuada. Adicionalmente habrá ascitis, esa hipertensión portal, y la disminución importante de la albúmina que ya no se está pudiendo sintetizar a nivel hepático, también va a causar una disminución de la capacidad de esta albúmina de retener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces esta agua de la sangre va a pasar entonces a los tejidos en general, va a haber edema generalizado y un mayor aporte para la ascitis. La encefalopatía hepática se manifiesta por alteraciones neurológicas que acaban en coma y en muerte del paciente. Aquí vemos dos hígados, un hígado saludable y un hígado cirrótico, terminal, el cual está insuficiente y que responde a todo lo que acabamos de mencionar. Estas bolitas que pueden observar ustedes acá son los nódulos de regeneración hepática, porque sí hay regeneración de hepatocitos, pero nunca más bajo la arquitectura que hemos observado aquí a la derecha, nunca más. O sea, se pierden los andamios, podemos decir, con la fibrosis, se pierden el tejido de los andamios que permiten esta construcción preciosa que tiene el lobulillo hepático. Por lo tanto, a pesar de que hay regeneración hepática, no hay la estructura. Y si no hay la estructura, no hay funcionamiento adecuado. No hay flujo de la bilis, no hay flujo de la sangre arterial ni venosa, etc. Aquí tenemos la imagen de una persona con cirrosis y con una enorme ascitis. Debe tener unos 14 litros por lo menos ahí adentro, que es un problema muy difícil de vencer, de evacuarse, es muy delicado, ya verán ustedes más adelante en clínica, porque no es algo raro, es algo bastante común. Una otra manifestación clínica que presenta la cirrosis es que no es posible metabolizar adecuadamente la bilirrubina, no es posible eliminarla
la bilirrubina a través de la bilis porque hay alteración en el flujo de la bilis a través de los conductillos hepáticos por esta cirrosis. Y tenemos esa característica que es la ictericia. ¿De dónde sale el amonio? Para hablar de la encefalopatía por amonio. Son dos las formas o los mecanismos mediante los cuales el amonio puede aumentar en caso de insuficiencia hepática. Uno es de que aquí tenemos la representación de un aminoácido, el carbono alfa o carbono central y sus 4 valencias. Una de ellas a una cadena que varía en los 20 aminoácidos, una segunda que se une al grupo ácido carboxílico, COOH, y una tercera a un hidrógeno, y una cuarta al grupo amino, aminoácido. Todas las proteínas, todas, están en constante proceso de degradación y de resintetización. Ninguna proteína tiene vida indefinida, desde minutos hasta algunos días en el caso de las proteínas de la hemoglobina, por ejemplo. Entonces, cuando las proteínas se degradan, liberan aminoácidos y algunos aminoácidos entonces sufren procesos de transaminación. Hemos conocido eso cuando veíamos ciclo de Krebs. Se transamina y forman otros aminoácidos y algunos aminoácidos se desaminan mediante desaminasas, es decir, pierden de este grupo NH2, dejando el resto para ingresar, por ejemplo, al ciclo de Krebs y producir energía o para la gluconeogénesis. Pero lo que nos interesa acá es que hay un aporte importante constantemente durante toda nuestra vida de grupos amino que se quedan libres. Y la otra fuente, primero, este grupo amino rápidamente, por procesos que ya no vamos a explicar acá, se convierte en NH3, amoníaco. NH3. Y el NH3, que tiene el comportamiento de una base, dependiendo del pH, va a ganar un protón y puede convertirse en el ion amonio, NH4 positivo. Entonces, esta es una fuente, es el metabolismo normal de los aminoácidos dentro de nuestro organismo, y la otra fuente importante es el metabolismo bacteriano a nivel intestinal de los aminoácidos, que van a producir entonces amoníaco e ion amonio y que va a pasar todo esto a través del intestino hacia la porta y va a invadir el organismo. Dos fuentes, bacteriana y endógena. Aquí vemos un gráfico. Aquí se representa exclusivamente la microbiota intestinal que produce amoníaco, liberación de amoníaco, y que entra al hígado y que al no poderse metabolizar el amoníaco, ion amonio, a urea, vámonos a la derecha, allá en el hígado, entonces en los hepatocitos, en el citosol y en las mitocondrias ocurre el ciclo de la urea que convierte al amoníaco y al ion amonio en urea y que es fácil y rápidamente eliminada por los riñones. Cuando el hígado está insuficiente, por un hígado graso muy severo o por cirrosis, entonces no hay el ciclo de la urea, que eso se realiza en el hígado, y el amoníaco, principalmente el ion amonio, atraviesan la barrera hematoencefálica con facilidad y producen entonces daño a nivel del cerebro, que puede concluir en alteraciones de la conciencia, confusión, estupor, coma y muerte del paciente. Ok, cerramos eso y nos vamos a las arterias y vamos a indicar que los ácidos grasos, triglicéridos, colesterol son los elementos que van a contribuir que a lo largo del tiempo, de forma normal y por un exceso de lipoproteínas de baja densidad, vayan dejándose en los tejidos todas estas sustancias a lo largo de los años. Normalmente eso sucede de forma racional y normal en todos nosotros,
Estas lipoproteínas de baja densidad en este momento en mi persona y en ustedes están dejando su cargamento para que sea utilizado por las células, el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. Pero cuando hay un exceso de LDLs, hay obesidad, hay sedentarismo, hay consumo excesivo de hidratos de carbono y de grasas, el acúmulo es excesivo. Y se van acumulando y esto desarrolla un proceso inflamatorio que intenta reparar y acuden principalmente al inicio los macrófagos. Los macrófagos acuden acá para limpiar, fagocitando a todo este exceso de grasa y de colesterol. Con el tiempo, esta inflamación que se desarrolla en forma crónica a lo largo de muchos años va conduciendo a cambios anatómicos y las células, los macrófagos se convierten en lo que se conocen las células espumosas. Vamos a ver en otra imagen eso. Hay una migración del músculo liso vascular hacia la superficie, hay acúmulo de fibrina, llegan los fibroblastos, hay acúmulo de colágenos y finalmente esta parte externa de acá se calcifica y estamos en presencia de un ateroma maduro, calcificado, como si fuera una costra en la superficie de nuestra piel, una costra en el endotelio vascular. El centro se necrotiza y las células espumosas que las vamos a identificar en la siguiente imagen. Tenemos acá una lesión inicial aquí arriba y aquí a la derecha la placa ya complicada. Se inicia con monocitos que se convierten en macrófagos. Aquí estamos con los macrófagos que empiezan a comer, a fagocitar los lípidos. Intervienen varios factores. Llegan los linfocitos. Entonces hay una inflamación silenciosa, crónica a lo largo de años. Y esto va avanzando de tal manera que incluso acuden plaquetas que se adhieren en algún momento y que van a dar origen lamentablemente a un proceso de coagulación sanguínea que dará origen probablemente a un infarto. Tenemos otros elementos acá, la lámina elástica externa, la túnica medial, la migración del tejido muscular liso hacia la superficie del endotelio. En resumen, hay un acúmulo, hay un centro necrótico en la placa madura, hay un centro necrótico, hay células espumosas que son los macrófagos que han ido fagocitando los lípidos, hay depósito de colesterol, hay depósitos de colágeno y fibrina, que son los principales componentes de una placa. Cuando se adhieren las plaquetas o cuando se desprende el borde de una de estas placas, se inicia un proceso de coagulación que puede liberar el coágulo e ir a obstruir una parte más angosta, más delgada de la arteria que estamos observando y producir entonces un infarto en algún tejido, por ejemplo en el corazón. Aquí vemos una imagen real de cómo de grave es esta alteración que estamos describiendo en un paciente seguramente con una aterosclerosis severa. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, muchachitos? Si no hay, entonces la siguiente clase está bajo la responsabilidad de algún otro colega el día jueves. Chao, muchachos, hasta luego. Hasta luego.